somos la Iglesia Cristiana El Pacto de Miraflores y nos comprometemos durante 45-50 minutos a enseñarle la palabra escrita del Señor. Quería darle gracias pues también de parte de toda la iglesia, de toda la comunidad, porque hemos visto las ayudas, la provisión, el interés de los hermanos para con sus mismos hermanos en la fe. Hemos aclarado en repetidas veces que la ayuda no viene de parte del pastor Fabio ni de parte de este servidor, sino que son los mismos hermanos en la fe entre quienes están el pastor Fabio y este servidor, quienes todos unimos fuerza y nos dejamos utilizar por el Señor para que en tu casa haya provisión, haya un alimento. Gracias a todos por su interés, por su cuidado, y no falta darle las gracias también por el apoyo a nuestras reuniones, a los saludos de la mañana, de la tarde, y a expandir, a promocionar, hermanos, las buenas nuevas que son en Cristo Jesús, las buenas nuevas, el Evangelio, las palabras de vida. Déjeme pues invitarle para que compartamos la palabra del Señor, y le voy a invitar para que abra un texto conmigo en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Voy a esperar que lo busque. Qué rico que está en compañía de su familia, en compañía de su esposa, de su esposo, incluso a solas ahí cómodamente en su casa para escuchar este mensaje. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Esté atento, tome nota. Estoy esperando que busque el texto. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Versículo 9. Vamos a tomar ahí la porción para nuestra enseñanza, y el título de esta enseñanza es La verdadera compasión, la verdadera misericordia. Acompáñame pues, iglesia, y disfrutemos de este mensaje del Señor, que no es a la vida de David, sino a la vida de cada uno de nosotros a título muy personal. Permítame orar por su vida en este momento. Padre, nos reunimos en este tiempo, todos a una sola voz, pidiéndote, Señor, que hables a nuestra vida, que dirijas ese mensaje a nuestro corazón, porque tenemos el firme deseo, no solo de escucharte, sino de obedecerte, Señor. Gracias por la provisión de los alimentos, la salud, el bienestar de nuestros seres queridos, y no nos queda otra cosa que hacer, Señor, que buscarte cada oportunidad que tenemos para agradecerte, para recibir ese mensaje tuyo y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús quedamos en tus manos, Señor. Amén y amén. Bienvenido a este mensaje. Vamos pues a nuestra introducción de esta enseñanza, y si toma nota, porque vamos a estudiar exactamente 50 versículos del capítulo 11, que son 27 versículos, y del capítulo 12 de Segunda de Samuel vamos a estudiar 23 versículos. En total 50 versículos bajo el título de la verdadera compasión o la verdadera misericordia. En el capítulo 11 al capítulo 12, versículo 23, escuche, si toma nota en esta introducción, hay 50 versículos y los vamos a dividir en dos partes. Todo el capítulo 11, si usted se da cuenta en la lectura que hicimos en el versículo 9 del capítulo 12, leo nuevamente: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Una versión como la traducción del lenguaje actual dice: porque haces todo lo que yo prohíbo, dice el texto. Imagínense que el capítulo 11, que son 27 versículos, y el capítulo 12 permiten el versículo 9 hacer un resumen exacto de qué ha acontecido hasta ese momento. David ha tenido en poco la palabra de Dios y ha hecho lo malo delante de sus ojos. A Urías el Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su esposa por mujer. ¿Cómo le parece, iglesia, en un solo versículo resumirnos toda esta la porción de la palabra? Y esta realmente sería la primera parte.
Dios pregunta a David por qué tuvo en poco su palabra, y la segunda parte, los siguientes 14 versículos, para explicar cuándo se entiende el valor de la verdadera misericordia de Dios. Recuerde, la segunda parte es para explicar cuándo se entiende el verdadero valor de la misericordia de Dios según la palabra del Señor. Déjeme pues invitarle de esta manera a nuestro primer punto en esta enseñanza. Bueno, iglesia, le invito para que usted que toma nota, punto número 1 de esta enseñanza, a lo que llamamos misericordia, a lo que llamamos compasión en nuestras vidas. Si usted mira el capítulo 11 en los 27 versículos que está compuesto ese capítulo, del 1 al 27, y del 12, del 1 al 8, déjeme decirle que David era rey. Se había enamorado de una mujer hermosa, y a pesar de que tuvo diferentes dificultades, había quitado al esposo de esta de en medio para poder estar con ella. Es más, si usted lee el capítulo 12 del 1 al 6, era un hombre que acostumbraba escuchar la palabra de Dios a través de el profeta. Y además de esto, además de oír la palabra de Dios, mostraba un total rechazo por las prácticas de pecado en otros hombres. Le voy a leer. Dice que después de que le leyeron la palabra en el 12:5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Recuerde, era rey, se había enamorado de una mujer hermosa, y a pesar de las dificultades que había tenido, había quitado al esposo de esta de en medio para poder estar con ella. Oía la palabra de Dios y mostraba un total rechazo por el pecado de otros. ¿Sabe qué me indica esta porción de la escritura hasta acá enseñada en este primer punto? A lo que nosotros llamamos compasión, a lo que nosotros llamamos misericordia. A mí me parece que la iglesia del Señor hoy es muy parecida a esta circunstancia vivida por David, muy parecida, porque nos apoyamos en nuestro bienestar económico, en nuestra salud, en la familia. Nos apoyamos en que somos aquellos que venimos a oír su palabra y que estamos en desacuerdo con los pecados de otros. Claro, nos aterra oír. Yo creo que eso va a quedar para la historia, que en plena pandemia un encargado de dineros públicos cobrara 19.900 por un atún valiendo 2.200 pesos en un supermercado. Eso va a pasar a la historia, y eso nos conmueve y nos enerva y nos saca de la ropa, nos aterra, hermano, el pecado cometido por otros, ¿cierto? Pero olvidamos examinarnos a nosotros mismos, qué era lo que le pasaba a David, a lo cual Dios, en su infinita misericordia, que es lo que está teniendo esta noche contigo y conmigo, porque déjame decirte, iglesia, a ti y a mí nos aterran los pecados cometidos por otros. Nos ofenden, nos descomponen. ¿Cómo es que alguien que ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal se atreve a tener unas prácticas como las que se escuchan? Pero ¿qué dice el versículo 9? Que Dios lo personaliza y ya no va a hablar de David, sino de ti y de mí. Mira cómo tomó a David en el 12:9. Te pido el favor, lee lo que dice el versículo 9 y te vas a encontrar con la pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? La traducción del lenguaje actual dice: ¿por qué haces lo que yo prohíbo? Yo sé, hermano, que usted ni es rey, ni se ha enamorado de una mujer ajena, ni le ha quitado la vida a otro hombre para quedarse con su esposa. Yo sé que usted no tiene la postura de aquel hombre, pero es que el texto generaliza en la vida del creyente cuando se permite las prácticas de cualquier acto que sea prohibido por Dios y que es llamado pecado.
Versículo 9 tiene que hacer un llamado como el que hace esta noche a ti y a mí. ¿Cómo vamos a quedarnos en prácticas solamente porque son a título personal, porque nadie las conoce? Déjame decirte algo, lo que David hacía, dice que él lo hizo en secreto, pero no hay secreto delante de la presencia del Señor. El Señor sabe lo que tú y yo somos en lo más privado de nuestras vidas, aún en nuestros pensamientos, cómo maquinamos en maldad. David decía: Señor, perdóname aún los pecados que me son secretos, porque habían cosas que eran tan privadas de él, tan escondidas, que él declara que de eso Dios tiene conocimiento. Porque haces lo que yo prohíbo. Y esa pregunta, permíteme, iglesia, suspender un momento y hacerte esta pregunta. ¿A quién crees que se está dirigiendo el versículo 9? Te lo voy a leer mientras piensas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿A quién se dirige ese versículo 9? Exacto, a ti y a mí. Porque el Señor tiene conocimiento de lo que David había hecho, y el Señor tiene conocimiento de lo que tú y yo nos permitimos. Y el día de hoy, el llamado en este primer punto es tener claro a qué nosotros llamamos ¿qué? Misericordia y compasión. ¿A qué llamamos nosotros misericordia y compasión? A tener un buen empleo, a tener un sustento en esta época, a gozar de buena salud, a que nuestros familiares cerca y más queridos tienen el bienestar, la alimentación, un techo asegurado. A eso nosotros llamamos misericordia y compasión, olvidándonos, hermano, que el versículo 9 pregunta puntualmente sobre tu vida y sobre mi vida. ¿A qué vamos a llamar misericordia y compasión si nosotros nos olvidamos, hermano, de la palabra que oímos cada culto que venimos delante de la presencia del Señor? Mientras comparto esta palabra, viene a mi mente que el pastor me ha autorizado para compartir los jueves y los sábados, y me quedo muy sorprendido, hermano, porque esto de lo que tú comes, de lo que este servidor da un jueves y un sábado, no solamente comes tú, tu esposa, tu esposo y tus hijos, también nuestro pastor come de ese mismo alimento. ¿No será, hermano, que este texto, lo que te pregunté hace un momento del versículo 9, no será que nosotros estamos entre ese grupo que llama equivocadamente una vida en misericordia y compasión a cosas equivocadas que realmente no lo son? Deberíamos de recapacitar un momento, hermano, antes de pasar a este segundo punto y declarar en nuestras vidas lo que es verdaderamente la misericordia y la compasión de parte de Dios sobre nuestras vidas. Dios va a hablar a la vida, hermano, de este creyente del versículo 9, y lo va a hacer de una manera puntual. No te alcanzas a imaginar cómo Dios habla a cada creyente de una manera tan particular, tan personal, tan individual de cada persona, hermano. Dios va a tener ¿qué? Va a tener de él misericordia, va a tener de él compasión, y lo primero que hace en el versículo 9 es ¿qué? Hablarle, interactuar con él como hace esta noche contigo y conmigo. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Cómo habla el Señor sobre la vida de este miembro del pueblo de Dios? 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ha muerto el niño, y ellos respondieron: ha muerto el niño. Exactamente eso había sucedido. Por eso te digo que es tan diversa la manera como Dios habla, hermano, a la vida de cada creyente. Solo mire hoy, pongámonos a pensar si siempre que el creyente pecara, murieran sus hijos, ya no tendríamos hijos, iglesia. Pero Dios, ¿qué hace? Viene como en el versículo 9 y habla. Viene como en el versículo 9 y trae la enseñanza que el pastor el domingo acerca de que los que están bajo el gobierno de Jesús tenemos el precioso acto, la preferencia, hermano, en nuestras vidas de perdonar. Viene y habla como lo hizo
el día sábado acerca de la importancia en los padres de no abandonar a sus hijos, a hijos que tienen privilegios, como es el privilegio en Cristo Jesús de ser salvos, como enseñamos el jueves pasado, que nos enseñaba el Señor a través del leproso y el centurión, que antes de Dios obrar en la vida del hombre, el primero que habla. Ese es el privilegio tuyo, iglesia, esta noche que estás oyendo esta palabra, y que el cuestionamiento del versículo 9 no es aquel hombre de ese reinado, sino a ti y a mí, al cual Dios pregunta: ¿por qué al venir delante de mi presencia, por qué al escuchar mi voz tienes en poco la dirección que yo te doy? Que se detenga un momento conmigo en esta parte de nuestro segundo punto, la verdadera compasión o la verdadera misericordia de Dios, que es diferente a lo que nosotros llamamos la misericordia o la compasión de Dios, porque cuando tememos tener una enfermedad terminal y sale que no era así, decimos: Dios tuvo de mi compasión. Cuando nos llaman de un buen empleo, decimos: Dios tuvo de mi misericordia. A pesar de que andemos en una vida, versículo 9, 12:9, teniendo en poco la palabra que Dios ha dicho, y como dice el TLA, haciendo lo que Él ha prohibido. O sea, declaramos su misericordia, su compasión, su benignidad, su bondad y su piedad sobre nuestras vidas, no importa que andemos en desobediencia, y Dios está aclarando eso. En la vida de David lo hizo dejando morir su hijo, como dice el versículo 19. Qué caso tan doloroso. En la vida suya y mía, que utiliza este mensaje en esta noche del día jueves. Acompáñeme a algo muy interesante que dice el versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Qué dice el versículo 20? Entonces, o sea, lo que vino a continuación después de las consecuencias, hermano, de tener en poco la palabra de Dios, dice que lo que vino a continuación no lo hacía. Usted lee los versículos anteriores y cuando dice que David se levantó, no se levantaba de la tierra. Cuando dice que y se lavó, no se lavaba. Cuando dice que se ungió, no se ungía, no cambiaba sus ropas. Pero hay algo extraordinario que él no hacía, hermano, durante todo este proceso de consecuencias de su pecado. ¿Sabe qué no hacía? No había entrado en la casa de Jehová para adorarlo. Recuerde que él sí entraba en la casa de Jehová, él sí oía al profeta, seguramente era de los que más se congregaba los jueves, los sábados, los domingos, seguramente diezmaba, ofrendaba, ayudaba a la canasta familiar, pero igual tenía una vida de desobediencia, y Dios de nosotros no está buscando ni nuestro diezmo ni nuestra ofrenda, porque eso es de Él. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de tu vida y de todo lo que tienes. ¿Qué busca Él? Un corazón obediente, que se humille para obedecer lo que Él dice, y no que lo estén comprando a través de conductas y posturas engañosas. Del versículo 20 dice que no hacía, no se levantaba, que estaba tirado en tierra, no se lavaba, no se ungía, no cambiaba sus ropas, pero tampoco entraba en la casa del Señor. ¿Para qué? Para adorarlo. Qué cosa tan interesante, hermano. Ni lo uno ni lo otro, pero tampoco, hermano. Es diferente entrar a la casa de Dios. Oíamos hace unos días Salmo 73. Entrar a la casa de Dios para ser enseñado. Hay gente que entra a la casa de Dios para esconderse. En la Avenida Oriental hay un lugar muy grande, religioso, donde usted entra y moja la mano y se hace un poco de señales, pero cuando la persona sale, sigue para continuar con su misma conducta. Eso es la diferencia de entrar en la casa del Señor. Dice el texto: entró en la casa de Jehová. Y si lee el texto, ¿qué dice el texto, Carlos Mario Baena? ¿Qué dice? Entró a la casa de Dios y adoró. Si usted toma nota, lo busqué como tenemos de costumbre, porque usted entiende adorar, y es como cuando uno canta, yo lo escribí: vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios.
hermano, entonces alguien pasa y nos pregunta, ¿qué estás haciendo? Adorando al Señor. Le preguntan a alguien, ¿qué está haciendo esa gente en ese lugar? Adorando al Señor, porque entendemos las palabras de una manera muy general, pero la escritura no se puede mirar de una manera tan general, hay que observar con cuidado, y cuando dice que entró en la casa del Señor, eso es claro, pero cuando dice y adoró, fui a un diccionario. Usted la conoce, usted sabe mucho, usted tiene muy buena memoria, pero permítame repetirle lo que está esta noche diciendo al Señor. Y adoró, la palabra es Proskuneo. ¿Sí lo leyó? Autopista Medellín-Bogotá. No, cierto que no. Proskuneo. Escuche qué es proskuneo. Hacer reverencia, dar obediencia. Entonces cuando uno canta, vengo a adorarte, vengo a postrarme, ¿cómo sería con proskuneo? Vengo a obedecerte, vengo a través de mi obediencia a decirte que tú eres mi Dios, a través de mi obediencia a decirte que eres simplemente bello, a través de mi obediencia a decirte simplemente digno y tan maravilloso para mí, pero no te lo voy a decir con esta boquita, no te lo voy a decir con mis manos arriba, sino que te lo voy a decir a través de una vida de obediencia. Por eso el salmista dice que cuando alabemos al Señor lo hagamos con inteligencia. Mano, ¿cómo vamos a adorar al Señor si la palabra dice no me sirven tus adoraciones, no me sirven tus alabanzas porque tus manos están untadas, están llenas de sangre inocente? ¿Cómo puede uno decir que adora al Señor un domingo mal con su esposa, mal con sus hijos? Mano, es increíble. Hay el papá de un cantante, yo esto lo he citado repetidas veces, pero el papá de un cantante muy famoso de la música cristiana que abandonó a su esposa siendo creyente, abandonó a su hijo que es un cantante muy famoso, y con los años el hijo fue a una iglesia a congregarse y encontró a su papá dando la bienvenida, hermano. Es que su papá sentía que dando la bienvenida a una iglesia cristiana, él alababa y adoraba el nombre del Señor, pero la pregunta es, ¿y dónde está la obediencia al Señor en relación con esa esposa y con esos hijos? David no adoraba al Señor, David oía al profeta, David iba al templo, pero no lo hacía para adorar hasta que Dios ha hablado a través de la muerte de su hijo, y ahora sí, ha entrado a la casa del Señor para proskuneo, con K. Proskuneo. El que dijo proskuneo se equivocó, es proskuneo. Proskuneo, que es hacer reverencia, dar obediencia. O sea, entró y le dijo, Señor, yo te voy a obedecer. En lo que toque de mi vida, hoy en el nombre de Jesús me postro delante de tu presencia. Mi reverencia delante de ti hoy es, te voy a obedecer. Qué llamado, iglesia, esta noche, cuando vamos en este segundo punto tan interesante, hermanos. Llevamos casi media hora de enseñanza y vemos a través de este hombre que él está entendiendo la verdadera compasión de Dios. Yo vengo ¿para qué? Para obedecerte. Ahora ya entiendes cuando entonamos al cielo. Mis queridos hermanos, mientras predico bien el nombre de un hermano, de una hermana, de una familia, y no los cito porque pueden tomar de que tiene que ver algo con el punto como tal, pero no. Realmente, hermano, como decía el pastor en estos días, da nostalgia estar compartiendo el mensaje a través de este servicio telefónico, hermano, esta plataforma de información, y no poderlo hacer personalmente desde la iglesia con los hermanos que nos acompañaban en lectura, ahí con Santiaguito aquí al lado izquierdo, con Ani y Haider acá a mi lado derecho, con Laura, con Arbey,
con doña Marina, con doña María, hermano. Realmente da un poquito de nostalgia no estar un domingo yendo a nuestro pastor compartiendo, pero déjeme decirle que Dios no se ha limitado en nuestras vidas a través de esta intervención, hermano, de salud, sino que se las ha ingeniado para poder llegar a nuestras vidas y decirnos que si hay algo que Él quiere de nosotros es una vida de obediencia, no solamente la asistencia a los cultos, iglesia, que eran lo que habíamos caído, vaya a la iglesia, y la obediencia, ¿qué? Iglesia, por 47 versículos no tuvo, es lo que el texto dice. Entonces, versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se levantó y adoró. Pero los 47 versículos atrás, eso él no lo había tenido. Él solo quería que el niño, él solo quería que el negocio, él solo quería que la familia, etcétera, etcétera. Pero fue solo hasta el entrar en la casa del Señor que él adoró, que él dijo, en esta vida hay que obedecer. Para poder estar en una vida de adoración, en una vida asistido por la misericordia de Dios, hay que tener una vida de ¿qué? De obediencia, es lo que dice el texto. Y después, ¿sabe qué? Hay un texto de Eclesiastés 9:7 muy hermoso que dice, anda y come tu pan y bebe tu vino con alegría de corazón, porque tus obras ya son alegres al Señor. Sí es importante ofrendar, iglesia, sí es importante ayudar a la canasta familiar, es importante diezmar, es algo bíblico, es importante congregarse, pero todo esto, hermano, sin una vida de adoración, todo esto sin la palabra proscuneo, que es obediencia, realmente ¿qué estaríamos haciendo? Una vida a medias delante de la presencia del Señor. Espero que el mensaje esté siendo claro. A veces se dificulta, hermano, el sonido con los diferentes carros que pasan vendiendo frutas, que gracias a Dios, hermano, hay tanta abundancia de verduras, de frutas, y usted hará diferencia entre lo que yo le estoy vendiendo y lo que venden los carros, ¿cierto que hace la diferencia? Lo que Dios te está vendiendo esta mañana es, esta tarde, esta noche, recuerden que grabo el mensaje durante el día, pero se presenta los jueves a las 7:30, sábados a las 7:30 y domingo a las 10 de la mañana. Lo que el Señor te está vendiendo hoy es, ven delante de mi presencia y no tengas 12:9 mi palabra en poco. Deja de hacer lo que yo he prohibido y ten una vida que en obediencia, es lo que dice el texto. Mire que en el versículo 21 él va a enseñar lo que le ha sido revelado. Dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto el niño te levantas y comiste pan. Y en el versículo 22 él va a revelar lo que él ha recibido al entrar delante de la presencia del Señor. ¿Qué respondió David? Viviendo aún el niño, eso era la misericordia de Dios sobre su vida. Ese amor que había tenido antes del niño era la gran misericordia de Dios sobre su vida. Ese título de rey era la misericordia, la compasión, la benignidad y la bondad de Dios sobre su vida. Pero en el 22 él dice, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Recuerde que lo del versículo 22 sucedió antes de él entrar delante de la presencia del Señor y decirle, yo voy a vivir para obedecerte. Esto del 22 era lo que él decía antes de entrar en esa conciencia. ¿Cuántas veces no venimos delante de la presencia del Señor y le decimos, Señor, tengo 3 meses sin trabajo, pero si yo vuelvo a trabajar, Señor, yo me comprometo a traer los diezmos para tu iglesia, yo me comprometo a traer a la canasta familiar, si tú tienes misericordia y compasión de mí, yo voy a dar, Señor, una vida de esta y esta forma. Pero en el texto dice que cuando él entró delante de la presencia del Señor, él entendió lo que era un Dios en compasión y en misericordia sobre su vida. En el 22 él dice, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Porque tener compasión de mí, dice el texto, es que iba al niño. La compasión y la misericordia de Dios es que me vuelvan a llamar de un empleo. La compasión de Dios sobre mi vida es que yo pase esta transición sin haberme enfermado.
La transición en mi vida de compasión y misericordia es tan diferente, iglesia, a lo que verdaderamente lo es. 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Y dice el 23. Hermano, esto es increíble lo que David entendió que iba a traer sobre su vida, una vida de obediencia. Él dice, versículo 23, yo voy a él. Yo voy a él. ¿Dónde estaba el niño? Delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia del Señor, dice David, eso es una vida en misericordia y en bondad. Que uno después de esta existencia, al morir, pueda presentarse delante de su Creador. Qué cosa tan especial, hermano, como nosotros confundimos todo lo económico, lo material, nuestros sueños, nuestras pretensiones con misericordia de Dios, cuando la misericordia verdaderamente entendida es entrar delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, yo voy a tener una vida en obediencia delante de tu presencia, y de esta manera yo puedo ir donde están todos aquellos que son santos, que son justos a través de Jesucristo, de su obra y su muerte a través de la cruz. Qué sentimiento tan especial me invade en esta noche poderte traer estas buenas nuevas para decirte que no es solamente congregarse, no es solamente procurar obedecerlo en ciertos aspectos de tu vida, sino de venir en la verdadera obediencia, porque Dios te prolonga la vida y la misericordia de Él y su bondad y su compasión están sobre tu vida, a través de que puedes proceder en arrepentimiento y en una vida de compromiso y de obediencia, para que un día puedas estar como aquel niño delante de su presencia. ¿Qué es lo que dice el texto? Él pensaba que Dios tener compasión o bondad o piedad o misericordia de él era que el niño, era que hubiera sanidad, era que al salir de esta situación todo fuera lo menos caótico posible. Esa sería, a veces decimos, no, que Dios tenga misericordia de nosotros al salir de esta situación. ¿Y dónde queda nuestra vida de obediencia? ¿Dónde queda nuestra vida de compromiso delante de su presencia? Esa era la verdadera compasión de Dios sobre su vida. Le doy gloria a Dios, hermano, que Él lo entendió. Yo, a través de mi vida en obediencia, tengo hoy la claridad, la seguridad de un día presentarme delante de mi Hacedor. A partir de hoy, iglesia, cantaremos, alabaremos y bendeciremos al Señor con una vida en comprensión con lo que dice el texto. Una vida de adoración es aquella vida que está comprometida en hacer y obedecer, no una, dos o tres cosas de las que dice la palabra, sino todas. Ese es el compromiso y la verdadera acción que tiene un adorador delante de su Hacedor. Me alegra mucho haber compartido con ustedes este mensaje, que a nuestros hermanos a través de las canciones de la alabanza, y espero de todo corazón que, al igual que David, usted pueda, como hoy, haber entrado delante de la presencia del Señor y a partir de hoy tener una vida para adorarlo, para bendecirlo, y que un día usted celebre y disfrute de la verdadera misericordia y de la verdadera compasión de Dios, que es tener una eternidad delante de su presencia. Bendiciones para todos. Un abrazo.
Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba